vamos a leer en una forma antifonal. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana. Una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor y a los hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales. Que el Señor les bendiga también en esta mañana. Bienvenidos, únanse con nosotros al estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Y vamos a leer en una forma antifonal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque vosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orarle, Señor, en esta mañana. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, que tú has tenido, Señor, para con nosotros, al permitirnos, Señor, abrir nuestros ojos en esta mañana y poder estar aquí presentes, Señor, en tu casa de oración. Señor, te pedimos de una forma especial que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se han hecho presentes, Dios mío, en esta hora, Señor, y a los que están en sus hogares también, Padre de la gloria, conectándose con nosotros, Dios mío, para que juntos en esta mañana, Señor, compartamos tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea, Dios mío, de bendición para muchas vidas, Señor, para nuestros corazones, Padre, y que por lo tanto, Señor, que no salgamos aquí vacíos, sino llenos, Señor, de tu poder y de tu presencia, Padre, que es el propósito principal, Dios mío, por la cual nos reunimos, Señor, para adorarte y bendecirte, Señor. En esta mañana, Padre, que tú hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, sana al que tengas que sanar, levanta al caído, Dios mío, restaura, Señor, las vidas, Padre, que se han alejado de ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, que puedan en esta mañana recuperarse, Dios mío, levantarse de nuevo, Padre, en ti, Jesús amado, Padre, que puedan encontrar, Señor, esa esperanza de vida, Señor, ese aliento, Señor, esa paz en sus vidas, Señor, y a mi persona, Padre, úsame como instrumento en tus manos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu dirigiendo mis labios, mi corazón y mi mente en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia. Pueden tomar asiento. Y, amados hermanos, hemos estado hablando acerca del libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses por algunas, semanas, meses ya, ¿verdad? Algún par de meses. Y aún estamos en el capítulo 3 y vamos a seguir adelante, ya que hay cosas muy importantes, amados hermanos, las que el apóstol Pablo menciona para nosotros, la iglesia, los hijos del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor?
¿Cuántos son hijos del Señor en esta mañana? Amén. ¿Y por qué son tan importantes, amados hermanos? Porque a través de la palabra del Señor nosotros podemos alcanzar madurez, ¿verdad? Cómo coordinarnos, cómo caminar durante nuestra estadía aquí en la tierra, hermano, mientras el Señor venga o el Señor nos lleva a su presencia, ¿verdad? El Señor ha dejado esta palabra bendita para que nosotros caminemos por ella y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces es importante para la iglesia, para los hijos de Dios, que nosotros escudriñemos a profundidad la Sagrada Escritura. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Y Pablo, amados hermanos, continúa escribiendo a los filipenses en el capítulo 3 y verso 1 y repite esta palabra, la cual la hemos visto en otras escrituras, en otros versos, en otros capítulos. Y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribir las mismas cosas, o sea que si lo repite, prácticamente lo que estamos hablando y lo que hemos estado hablando, a veces se lo menciona a la iglesia de Corintios, a los efesios, se lo menciona a diferentes, a tesalonicenses, amados hermanos, pero él escribe, a mí no me molesta escribirlo, las cosas, aunque lo esté repitiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de bendición para cada iglesia, ¿verdad? No solamente de bendición para la iglesia de Filipos, sino que también es de bendición para nosotros, la iglesia de hoy en día. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Y luego dice, y para vosotros es seguro. O sea que definitivamente, ¿verdad? La palabra escrita es de bendición para nosotros. Ahora bien, cuando él continúa escribiendo, está hablando acerca de algunos detalles, ¿verdad? Menciona algunas cosas que están pasando en la iglesia y prácticamente son problemas doctrinales, ¿verdad? Los cuales estaban afectando a la iglesia. Y sin duda alguna, amados hermanos, los problemas doctrinales no se han terminado, ¿verdad? Continúan en las iglesias. Y los problemas doctrinales causan, amados hermanos, divisiones entre el pueblo del Señor, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo y está mencionando es de que la iglesia tenga cuidado con este tipo de personas, los cuales sin duda alguna no van a faltar dentro de las congregaciones. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? ¿Verdad? No se puede, no puede haber una iglesia si no están estas personas dentro de la iglesia. Y el propósito de Dios es de que la iglesia, se recuerdan que hemos estado hablando, que seamos de un mismo sentir, de un solo pensamiento, ¿verdad? Que seamos unánimes. El propósito de Dios no es de que hayan divisiones dentro de la iglesia, sino que todos lleguemos a pensar las cosas del Señor, ¿verdad? Así como son, así como han sido reveladas. Entonces vamos a ver a través de las Escrituras esta palabra muy importante, amados hermanos, porque se han levantado hoy en día diferentes, ¿verdad?, tipos de enseñanza, diferentes tipos de doctrina. Muchas de ellas no tienen ni base bíblica donde nosotros podamos decir, aquí está escrito, así es como dice, ¿verdad? Entonces, no es que sea otro tipo de evangelio, ¿verdad? Sino que hay muchos que se han levantado y han, que como dijo Pablo, transversado el evangelio. Se lo han llevado por otro rumbo, por otro punto de vista, y han cambiado la verdadera doctrina y le han dado otro significado, ¿verdad? Le han dado un punto de partida diferente y un final diferente.
Está como cuando lo que se habla hoy en día, como dicen, todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Y muchas religiones o muchas iglesias, muchos evangélicos se han, amados hermanos, atrevido a decir esto, que todos los caminos llegan a Dios. Y esto no es una verdad, ¿verdad que no? Es una equivocación, es una falsa doctrina, la cual, amados hermanos, puede llegar a contaminar multitudes de personas, ¿verdad? ¿A quiénes están contaminando? No están contaminando a los que están fuera de Cristo, ¿verdad? Están desviando a los hijos de Dios fuera de los caminos del Señor. Entonces sí es un problema bien serio, lo cual nos tiene que preocupar a nosotros como hijos de Dios. Y esto era la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia en Filipos. Pero el problema que estaba sucediendo ahí era que, recuerden hermanos, de que en ese tiempo el judaísmo era algo bien serio, ¿verdad? Era lo más fuerte que podía haber, ¿verdad? Y si no creía en el judaísmo, usted era un ¿qué? Un hereje, ¿verdad? Merecía la pena de muerte. Y mire, y nosotros podemos ver a través de esta escritura cómo Dios tuvo misericordia de levantar entre ese tipo de creencias a alguien, ¿verdad?, que le hiciera frente a este problemón tan serio que se estaba enfrentando en la iglesia, a un sistema religioso fuerte, amados hermanos, que no era simplemente de enfrentarlo, no era algo sencillo. Y para enfrentar a este sistema necesitaba Dios levantar a alguien con capacidad, ¿verdad? Con experiencia en ese ramo, ¿verdad? No podía venir una persona que no sabía, que no supiera nada de esto. Y gloria sea al Señor, mire cómo Dios levantó al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿De dónde lo sacó? Y vamos a ver todo eso en esta mañana, pero el problema del judaísmo entre los gentiles, ¿verdad? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos, ¿verdad? ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos gentiles. Éramos gentiles. Amén. ¿Verdad? Entonces, mire la misericordia de Dios, hermano, que levantó a este hombre dentro del judaísmo, ¿verdad? ¿Por amor a quiénes? Por amor a los gentiles, a los que no eran judíos, ¿verdad? Esto es algo grande, hermanos. O sea, cuando nosotros podemos experimentar estas cosas, nos tiene que llenar de alegría, llenar nuestro corazón de gozo. Porque alguien, hermanos amados, mire, lo que nosotros leemos aquí, quizás mucha gente lo toma simple, sencillo, como una historia. Pero esto, amados hermanos, debe de llenarnos de gozo, porque alguien tuvo que pagar un precio muy grande para que nosotros estemos en esta mañana aquí presentes, ¿verdad? Y el precio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego Jesucristo tuvo que levantar a alguien en medio de esa generación para que nosotros pudiéramos alcanzar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire qué bendición tan grande. Hombres que pagaron el precio, que sufrieron, amados hermanos, heridas, penas de muerte, ¿verdad?, para que este evangelio llegase a nosotros y pudiéramos alcanzar la salvación. Y pues en ese entonces, viendo que el judaísmo era tan fuerte, pero dentro de esas
personas que se habían convertido a Jesucristo en la iglesia en Filipos, algunos eran judaizantes, ¿verdad? De ese tipo de religión, porque eran hasta los tuétanos, ¿verdad? Y entonces estaban ahí en la iglesia. El problema entonces es que se mezcla algunos gentiles y algunos que eran judaizantes. Y entre esa mezcla, ¿verdad? Mire lo difícil que es, hermanos amados, cuando, díganme ustedes, ¿cuántos pueden decir que solo recibió a Jesucristo en su corazón y inmediatamente cambió todo? ¿Verdad que no? Algunos han costado años, incluso, hermanos amados, tenemos quizás algunos problemas todavía que andamos cargando, ¿verdad? Que todavía no se han podido quedar. Y entonces el problema en la iglesia, que estos judíos que se habían convertido a Jesucristo, estaban queriendo meter también sus ideas, ¿verdad? Queriendo que la gente, miren, hay que hacer esto y esto, ¿verdad? El problema más serio con ellos era, el tema de la circuncisión, ¿verdad? Eso es lo que está hablando. Y empiezan los judaizantes. Bueno, es cierto que ya aceptamos a Cristo, pero también hay que circuncidar a todos, porque si no, no está bien el asunto, ¿va? Pero vemos cómo esta situación, hermanos, el poder de Dios en la vida de Pablo, cómo Dios le revela al apóstol Pablo para que él pueda entender que no es por la circuncisión por la cual nosotros somos salvos, sino que por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y para que el judaizante entendiera esto, hermanos amados, tenía que ser una revelación de Dios en la vida de ellos también. No era fácil, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo le habla a la iglesia y dice que tengan cuidado, ¿verdad? Tengan cuidado, guardaos. Mire, habla bien fuerte. Y esta palabra, diría yo que es bastante ofensiva, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a nadie le va a gustar que le digan perro. Amén. ¿Verdad? El problema entonces, amados hermanos, lo que la palabra habla, la palabra perro, y lo compara de diferentes formas: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora bien, tenemos que ver dentro de sí la palabra. No está diciendo el apóstol Pablo, guardaos de los perros que están allá afuera, ¿verdad que no? Estaban adentro de la iglesia, estaban sentados ahí en la iglesia, ¿verdad? El problema no lo están causando los de afuera, lo estaban causando los de adentro. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad que hay que tener mucho cuidado? Este es un problema serio. Ahora, la palabra perro, el término perros, es utilizado para referirse a los falsos hermanos, falsos predicadores, personas viles e indignas. A eso es lo que se refiere perros. No vamos a pensar de que los animalitos, ¿verdad? Entonces sí, es una palabra bien pesada la que utiliza el apóstol Pablo. Pero si nosotros vemos, amados hermanos, el problema de la circuncisión era un problema que no era fácil de quitarse de la cabeza del judaísmo, ¿verdad? Porque esto venía desde el principio. Si ustedes pueden ver la referencia en Génesis 17:10, ahí está
Amén. Un pacto. Entonces ellos tenían incrustado eso, que si no había circuncisión, no había salvación definitivamente, ¿verdad? Entonces, eso quizás lo puede leer en su casa, o ya lo sabe, Génesis 17:10 hasta el 12, donde habla acerca que el octavo día todo varón tenía que ser circuncidado, ¿verdad? Toda la descendencia de Abraham. Y entonces era una ley que así tenía que ser. Y para ellos quitarse la cabeza era algo bien imposible, ¿verdad? Solamente el Señor podía hacer ese milagro en los corazones. Y entonces seguía con el problema, pero podemos ver nosotros que hoy en día, aunque en nuestro medio podríamos decir que es imposible que haya alguien que piense o que tenga raíces judías, ¿verdad? Hay algunos, ¿verdad? ¿Verdad que, o sea, sigue el problema, ¿verdad? Si tenemos esa tendencia y tenemos esas raíces, hermanos amados, esto es una lucha seria, ¿verdad? O sea que todavía no hemos recibido la revelación de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no podemos seguir con ese, por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, no solamente habla acerca de este problema de las raíces de los judíos, sino que también, amados hermanos, cuando hace referencia a qué se refiere cuando habla perros, habla acerca de personas, amados hermanos, falsas, personas que hablan, amados hermanos, sutilezas, a personas, amados hermanos, que hablan cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso abunda mucho hoy en día. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Lo podemos oír por la televisión, quizás por la radio muchas veces, o a veces en persona podemos oír cosas que, wow, ¿por qué está diciendo eso? ¿Verdad? Porque si no están conforme a la palabra de Dios, la tal doctrina, dice la palabra del Señor, es falsa. ¿Verdad? Y a veces, hermanos, nos metemos en problemas siempre. Porque, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Verdad? Acerca de los judíos. ¿O qué podemos decir nosotros acerca de los gentiles? Al final el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo, él entendió que ni judío, ni griego, ni nada por el estilo hace una diferencia, ¿verdad? Sino que todos venimos a ser igual en la presencia del Señor. Y entonces viene el problema, entonces, si nos apartamos de esta doctrina y pensamos que hay una diferencia y que somos, aquí no se puede hacer esto, aquí se hace esto, aquí lo otro, pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, podemos nosotros entonces identificar que esto es una predicación falsa y que no está de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra perros lo menciona también en Isaías 56:10. Yo creo que los muchachos lo pueden poner en la pantalla para avanzar un poco. 56:10 y 11. Miren lo que dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. El verso 11. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Si usted se da cuenta, esta palabra era usada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces lo que está dando a entender el apóstol Pablo estaba hablando en el capítulo 2, cada uno dice busca su propio bien, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? El que busca su propio bien, ¿qué es lo que dice Isaías, verdad? ¿Cómo lo califica Dios a esa persona? ¿Verdad? No me importa lo que pase. Si a nosotros, hermanos, no nos importa la obra de Dios, entonces, ¿qué es lo que nos importa? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? La obra del Señor tiene que ser importante para nuestras vidas. Mire, Jeremías 23:16 también habla sobre eso. No me puedo mover mucho porque el micrófono hace un poco de interferencia. Jeremías 23:16. Vamos a ver, mire. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Versos 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mire, ¿cuántos han tenido alguna experiencia así como eso que habla Jeremías? ¿Cuántos dicen amén, verdad? Mire, hermanos, hay un montón de problemas en las iglesias. Fíjense, mire qué tan problemático es. Posiblemente ocurra cuando va uno a su país o a algún lado y de repente aparece alguien profetizándole, ¿verdad? Imagínese de que vamos a suponer que usted sabe que no está tan bien con Dios, ¿verdad? Que cometió algunos errores por ahí, no se siente bien, el espíritu le está redarguyendo, ¿verdad? Y de repente viene alguien, dice que es profeta y le dice, así dice el Señor, que no sé qué, que no sé cuándo, y que estás bien como estás, sigue adelante y que no sé qué, y usted se queda. ¿Y esto? ¿Verdad? ¿Cómo le parece? ¿Le suena bien? ¿Verdad? Porque, amados hermanos, Dios nos conoce a nosotros, amados hermanos, y nosotros podemos percibir y podemos sentir, ¿verdad? Si es de parte de Dios o no. Pero lo falso, amados hermanos, se puede identificar en su forma de expresión. Nosotros mismos lo podemos sentir. Y de este tipo de evangelio o de personas hay en todo el mundo, ¿verdad? Entonces lo falso no se ha terminado, no se ha quedado allá en la iglesia de Filipos, sino que aún ese problema de contención aún continúa en las iglesias. Timoteo, 1 Timoteo 4:3. 1 Timoteo 4:3. Mire, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pequeños detalles, ¿verdad? Pero ¿sabían ustedes que también existe ese problema entre nosotros? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen que no hay que comer de este tipo de carne, ¿verdad? Y el otro se lo come. ¿Sí o no? Y el que dice que no hay que comerlo, critica al que se lo comió. Y así se está. El uno le tira al otro y el otro le tira al otro. Ajá. Entonces, tradiciones, costumbres, ¿verdad? Y que puede ser, amados hermanos, esto puede causar problema entre nosotros, entre la iglesia. El que dice que no puede comer cerdo,
¿Y por qué cuando ya le dan la pupusa hecha ni pregunta? ¿Verdad que sí? Y hasta cerdo muerto. Pásenme otras cuantas, ¿verdad? Entonces es problema, amados hermanos. En Hechos 20:29, vamos a ver lo que les dije al principio. Hechos 20:29 y 30. Veinte, 29 y verso 30. 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire, no perdonarán, ¿verdad? Y de vosotros mismos, mire bien, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire bien, es cosa seria. Dice, de entre vosotros mismos se levantarán. Y esto es lo que ha destruido a las iglesias, hermanos amados. Dígame, ¿por qué razón hoy en día hay tanto? Mire, ¿sabe qué? Una vez me atreví a decir que hay iglesias aquí en la ciudad de Kitchener, así como encuentra Tim Hortons en las calles. ¿Verdad que sí? Incluso hay iglesias que se componen hasta de 5 personas, de solo una familia, el padre y sus hijos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? La mentalidad no es formar más iglesias para que un crecimiento del pueblo del Señor en la ciudad, sino que la causa de estos lugares es por las divisiones que han hecho en las iglesias. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Verdad? Esta es una realidad. Las divisiones son las que están causando este problema. ¿Y sabe cómo terminan muchos, amados hermanos, los que empiezan como familia y ven que no pasa nada? Los mismos, los 2 hijos, 3 hijos, la esposa y el pastor, y sigue y no crece, no hay nada. Se decepcionan un día y terminan en el mundo. Confundidos, ya no quieren llegar a ningún lado, ¿verdad? Amén. Entonces todos están, mire, todo el mundo, hermano, quiere ser, ¿verdad? Pastor, predicador y todo. Y sabemos si el Señor lo llamó para eso, ¿verdad? Entonces el problema, amados hermanos, es bastante serio porque no solamente aquí en la ciudad de Kitchener, hermanos, está sucediendo ese problema, en todas las ciudades, a nivel mundial, ¿verdad? En todas partes del mundo, ¿verdad? Nunca falta que se levante. ¿Por qué razón se dividió? Oh, porque cree esto y esto, ¿verdad? Porque él dice que así es y punto, ¿verdad? Pura rebeldía. No se quieren, amados hermanos, sujetar a la bendita palabra del Señor. Entonces, el problema aún sigue vigente y estará siempre, amados hermanos, hasta el día en que Cristo venga. Por eso el apóstol Pablo dijo que tengan cuidado, ¿verdad? Tengan cuidado con ese tipo de personas. En Gálatas 1:6 al 8 vamos a leer. Que si me ponen los hermanos ahí más rápido. Gálatas 1:6. Mire, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjese lo que estaba pasando ahí. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese bien, ¿verdad?
No es de que haya otro evangelio, sino que la gente lo pervierte, hermanos, metiendo doctrinas falsas, ¿verdad? Ideologías humanas. Y luego dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué? Anatema. Esas son palabras bien pesadas, ¿verdad? Fuertes, ¿verdad? ¿Qué significa anatema? Sea maldito, ¿verdad? Anatema. Dice que si a un ángel, imagínense, mire cómo lo pone. Imagínense, aparece un ángel quizás en una visión y le está diciendo a usted, ahí donde estás no está correcto, estás equivocado. O la Biblia no te menciona que hagas esto y esto y esto, o alguna cosa similar, hermanos amados, que les diga que está en contra de la palabra de Dios. Lo cual dice, aunque sea un ángel, que sea anatema, contra más a una persona, ¿verdad? Que venga con ideas contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos amados, y estudiar las Sagradas Escrituras, porque es importante. Yo les he dicho, hermanos amados, de que a mí me cuesta avanzar. Cuando estamos aquí en el libro de Filipenses, yo estaba en esta semana meditando y dije yo en mi corazón, posiblemente terminemos el capítulo entero porque no es muy grande, ¿verdad? No es muy largo. Pero no se puede, hermanos, ¿verdad? Porque en 11 versículos que hoy queríamos ver si lo terminábamos, todavía estamos bien atrasados, ¿verdad? Pero es importante, amados hermanos, meternos, profundizarnos en las Sagradas Escrituras para que el día de mañana, hermanos, cuando esto nos suceda a nosotros o a alguien, hermanos, esté interpretando algo equivocado, nosotros ya, mire, eso ya está guardado en mi corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Y pongamos atención, ya como que haya un detector en nosotros, ¿va? Esto está equivocado, ¿verdad? Entonces, es importante que no pongamos atención, hermanos, a los que pervierten el evangelio. Y esto definitivamente también ha arrastrado a multitudes de personas, ¿verdad? Religiones falsas, como decir, salvo, siempre salvo, hacer lo que se te dé la gana y de todas maneras te vas para el cielo. Eso no es verdad, ¿verdad? Y aparentemente, hermano, a la chuleta le gustan las cosas fáciles, ¿sí o no? A la carne le gustan las cosas fáciles, ¿verdad? Si puedo hacer lo que se me dé la gana y siempre voy al cielo, allí me voy, ¿verdad? Ahí me apunto. Pero no está correcto, amados hermanos, debemos de apegarnos a las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que tienen la verdad para nuestras vidas, amén. Son las que dan testimonio del Evangelio de Cristo. Y, amados hermanos, el hermano mencionó, el hermano Mario, la palabra perros lo menciona en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, verso 15. Mire lo que dice, que prácticamente estos mutiladores, engañadores, falsos profetas, ¿verdad? Y que andan distorsionando la iglesia, no tienen cabida ahí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Hay que tener cuidado, dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, están ahí en el paquete. No entrarán si no hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, amados hermanos, hay que alinearnos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que apegarnos a la palabra de Dios. Y les quiero decir que apenas estamos aún
en el verso 2. El verso 3 del capítulo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice él, el apóstol Pablo, nosotros somos la circuncisión. Ahora la palabra circuncisión, yo no sé si pudiera dar una explicación de eso, yo creo que todos la conocemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa la circuncisión? ¿Verdad? No. A veces me preocupa mío, me da pena a veces de hablar algunas cosas, ¿va? Con detalle. En Génesis 17 lo dice. Ajá. En Génesis 17. Así es. Ahí dice. Pero sí, así como dice la hermana, en Génesis 17 ahí habla claro, ¿verdad? Para que lo comprendamos. Pero la palabra circuncisión prácticamente era una operación que se le hacían a los varones, ¿verdad? O se le hace, aún se hace, aún se practica. Pero el asunto está de que esa operación, entonces los judaizantes lo querían, ¿verdad?, implementar en la iglesia, los que habían sido lavados por la sangre de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo les estaba llamando mutiladores. O sea, la palabra mutilar, ¿qué significa? Cortar, ¿verdad? Eso era precisamente. Entonces, en el verso 3 prácticamente está hablando acerca de la circuncisión, de la operación que se hacían como costumbre o como ley, ¿verdad? La señal del pacto entre Dios y Abraham. Amén. Pero luego, ahora el apóstol Pablo, mire la revelación que recibe de parte de Dios. Veamos en Romanos 3:9. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos, mire, dice todos, no solo uno. ¿Verdad? Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Mire qué tremendo. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Esto es palabra seria. ¿Verdad? Esa es la verdad. Una verdad contundente. Y dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, esa es la verdadera circuncisión, ¿verdad? En que todos vengan y se arrepientan en Cristo Jesús y tendrán perdón de sus pecados para la gloria del Señor, ¿verdad? No hay otra forma, amada iglesia. Solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. El único camino que nos puede llevar al Padre. No hay otro, como dicen en el mundo, que todos van a ir al cielo. No, eso es mentira. Es solamente a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gálatas 6. Gálatas 6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cuántos son nuevas criaturas? ¿Verdad? En Cristo Jesús todas las cosas viejas pasaron desde la palabra de Dios. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Qué bendición, hermanos amados, poder entender la palabra de Dios. La revelación que el apóstol Pablo tuvo por medio del Espíritu Santo, hermanos amados, para darle a la iglesia, para que nosotros hoy en día estemos seguros de nuestra salvación, hermanos, que no es a través de nuestros méritos, no es a través de costumbres, no es a través, amados hermanos, de otras cosas, sino que solamente a través de Cristo Jesús podemos tener la salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Gálatas 3:26, ahí cerquita. 3:26. Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire bien, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿verdad? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Aleluya, ¿verdad? Ya no vale la circuncisión, hermanos. Los tiempos pasaron, hermanos amados. Ahora es a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Todos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Que lleguemos a pensar todos una misma cosa. O sea, ¿cómo? Que lleguemos a pensar todos en el mismo evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de esa forma vamos a poder vivir más tranquilos, vamos a poder caminar mejor en la obra del Señor, menos problemas, unidos en Cristo, trabajando para un solo propósito, para el mismo Dios, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Hermanos amados, quisiera concluir, pero quizás lo vamos a dejar, vamos a continuar la próxima semana, ¿verdad? Porque el tiempo también nos avanza y debemos respetar eso. Pero lo siguiente que vamos a hablar, hermanos, es acerca del otro problema que había también en la iglesia, del orgullo que los judíos sentían por ser judíos, ¿verdad? Por ser judíos. Y sigue todavía. Entonces,
Vamos a hablar acerca de eso, porque el apóstol Pablo no era una persona que iba a hablar algo sin experimentarlo, sino que él ya tenía la experiencia que es o que era lo que es ser un judaizante. Amén. Así que vamos a aprender mucho de la vida del apóstol Pablo. Si el Señor nos permite, la próxima semana vamos a continuar, pero lo que podemos ver entonces a través de esta palabra, y yo les digo a los que nos están viendo por las redes sociales, que no se les olvide, solamente es a través de Cristo Jesús nuestra salvación. No hay otra forma, no hay otro medio, solamente es a través de Cristo. Amén. Y vamos a entender que juntamente con Cristo, también el apóstol Pablo nos habla, también nosotros fuimos resucitados, ¿verdad? Y hemos muerto al pecado y vivos para el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto se los digo a los amigos que tal vez nos ven por primera vez, que no se confundan, que no vayan a agarrar el camino incorrecto, sino que busquen el camino de Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Que el Señor les bendiga. Y vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos amados. Vamos a orar y vamos a orar.